Hola familia, un saludo para todos. Qué bueno poder terminar este primer día de ayuno con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación a estos 3 días de ayuno que como siempre los hacemos arrancando cada mes para entregarle al Señor el mes que comienza y pedirle su bendición. Pero este mes tiene un sentido muy especial. Toda esta familia del ICT a nivel mundial estamos unidos en 3 días de ayuno, clamando por Venezuela, clamando por todas las personas que han perdido sus seres queridos, por todas esas personas que han perdido quizás todo lo que tenían en medio de esta tragedia, donde ya van más de 1900 fallecidos, muchas personas desaparecidas, con estos 2 terremotos sin precedentes que han tenido que enfrentar. Muchas gracias a todos, a los venezolanos, a los colombianos, a los mexicanos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los ecuatorianos, a los americanos, bueno, todas las nacionalidades que tenemos en nuestros ministerios. Muchas gracias a todos por unirnos esta vez en oración por Venezuela, como lo hemos llamado en esta familia espiritual, la tierra de la esperanza. Y bueno, antes de comenzar en esta cadena de oración, quisiera que hiciéramos una breve reflexión en algo que he denominado las tragedias nos deben llevar a desarrollar inteligencia espiritual. Claro, cuando hay estas tragedias, todos tenemos que meditar. Cada uno medita desde su área de conocimiento. Quizá los gobiernos hoy estarán meditando cómo podemos hacer mejores estructuras que aguanten más. Quizás otros dirán cómo podemos mejorar nuestra capacidad de respuesta, nuestros organismos de socorro, ¿cierto? Que pueden mejorar para ayudar. Yo hacía la reflexión con mis hijas y con algunas personas con las que he hablado. Definitivamente apenas empieza a temblar la tierra hay que evacuar, hay que salir porque no sabemos cuándo venga un segundo movimiento telúrico, y como vimos, pues muchos edificios, muchas personas que evacuaron en el primero lograron salvarse. Bueno, muchas reflexiones podemos hacer al respecto, pero hay una muy importante que no podemos dejar de hacer todos, y es la que nos invita a hacer Jesús cuando trae a memoria tragedias que sucedieron en aquel entonces. Vuelvo y les repito, las tragedias nos deben llevar a desarrollar inteligencia espiritual. Es una enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesús. Y vamos entonces a leer eso en Lucas 13. Vamos a repasar algunos pasajes que hemos estudiado antes, pero que en este momento, por lo que estamos viviendo, vale la pena repasarlos. Lucas 13. Y vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 5. Dice así la Biblia. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el Señor nos está hablando del arrepentimiento. Esta es la palabra clave en este estudio para que lo tengamos en cuenta. Vamos entendiendo un poco lo que Jesús está hablando. Bueno, a Jesús le están hablando de una tragedia que sucedió en la Galilea primero, donde Poncio Pilato mató a muchos judíos que estaban ofreciendo sacrificio en el templo. Muy juiciosos ofreciendo sacrificio en el templo, y viene Pilato y los mata.
Y Jesús trae a memoria otro evento que sucedió en Jerusalén, donde una torre, nos dice la palabra de Dios, una torre, la torre de Siloé, cayó encima de 18 personas y las mató. Una tragedia. Una tragedia, por supuesto, a la que también nos estamos enfrentando hoy en Venezuela. Aquí Jesús les lleva a pensar en algo. Como Él sabía que estaban pensando ellos, Él les dijo, quizás ustedes pueden estar pensando, bueno, se lo merecían. Alguna cosa hicieron ellos, alguna cosa se merecían los galileos, alguna cosa se merecían los de Jerusalén. Y el Señor Jesús les dijo, no, no. Ellos no se lo merecían más o menos que todos ustedes. Aquí todos son pecadores. Pero aquí el Señor les llama la atención sobre el arrepentimiento. Curioso que Él no explica por qué sucedió. Él no lo explica. Como quizás usted y yo no podemos entenderlo completamente hoy. Y creo que la respuesta tácita a que Él no lo explique, pues es mi opinión personal, es usted y yo no podemos entenderlo. Dios es soberano. Nuestra mente no tiene la capacidad de comprender por qué Dios permite este tipo de situaciones. Así como sucedió con Job, hagamos el paréntesis. La intención de Dios nunca será provocar el mal para el ser humano. Dios no diseñó el plan para Job. Dios no pretendía el mal para Job, pero Él sí lo permitió, con un propósito soberano, con un propósito eterno. Dios no provoca el mal para el ser humano. Dios es bueno, pero indudablemente la Biblia nos dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es porque Él lo permite. ¿Por qué permite Él una situación de esas? Esa respuesta no la tengo. Esa respuesta no la da Jesús frente a las tragedias que nos está narrando en Galilea, en la Galilea y en Jerusalén. Él no explica, vea, Dios lo permitió por esto y esto no. Le dijo, pero lo que sí ustedes tienen que meditar es en los frutos de arrepentimiento que ustedes tienen que mostrar. ¿Sabe por qué? Porque ese día también les va a llegar a ustedes, les va a llegar a todos. El día donde ya no hay más tiempo de cambiar, ya no hay más tiempo de arrepentirse. Lo que fue, fue, ¿sí? Y entonces, por supuesto, entendiendo, vuelvo y le repito que la muerte es un acto soberano de Dios. En cuándo morimos y cómo morimos, esa no es la pregunta que debemos hacernos hoy, porque lo que le pasó a los venezolanos nos puede pasar a cualquier país del mundo. Aquí la pregunta es cómo nos va a encontrar ese día que nos va a llegar a todos, el día de nuestra partida. Se acabó nuestra carrera en esta tierra y sigue la carrera eterna, ¿sí? Dependiendo de sus decisiones en esta tierra, si se encontró con Jesucristo, su eternidad en el cielo, y si rechazó a Jesucristo, pues su eternidad en el infierno, como lo dice la Biblia, pues así de claro. Pero quisiera explicarlo como Jesús lo siguió explicando, a renglón seguido. El Señor les dice, bueno, les voy a explicar esto un poquito más. Y es cuando viene la parábola de la higuera estéril, que está desde el versículo 6 al versículo 9 en el capítulo 3. Sigamos leyendo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor,
déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hace poco estudiamos esta parábola, pero esta es la parábola que el Señor quiere que recordemos cuando enfrentamos estas tragedias. Estas tragedias que nos recuerdan que nuestro tiempo es limitado y una persona con inteligencia espiritual piensa: ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo que cambiar? Porque mañana puedo ser yo. Es más, hoy mismo puedo ser yo. A quien se le dice: ya tu tiempo se acabó. Aprovechemos el tiempo que Dios todavía nos ha dado a usted y a mí. Miren lo que nos dice esta parábola. Repasemos. Hay una plantita que el Señor sembró, una higuera, que ya tenía que estar dando fruto. Ya tenía que estar dando fruto. Porque ya se le había enseñado, ya se le había instruido, ya se le había dado todo lo necesario para dar fruto. Y la Biblia nos dice que fueron 3 años que el Señor iba, el dueño que la plantó iba y nada que da fruto. 3 años, todos los días, a ver, y nada. Porque el Señor es paciente. Así es el Señor con nosotros, paciente. Pensemos en todas esas cosas que el Señor nos ha enseñado en nuestra área familiar, en nuestra área financiera, en nuestra área sexual, en nuestra área laboral, en nuestra área ministerial. El Señor a todos nos ha dado enseñanzas, instrucciones, y el Señor va y mira todos los días. A ver, ¿ya aplicó esto? ¿Ya aplicó esto? El Señor es paciente. Y entonces llega un momento donde, mire, todo esto es lo que el Señor quiere que reflexionemos en estos momentos de tragedia. Y llega un momento donde el Señor dice: ya le di tiempo. Y entonces ahí viene la figura de nuestro Señor Jesucristo, que es de aquel viñador que le dice: no, espérate, yo muevo la tierra. Ese cavar alrededor, ¿qué significa? Alrededor de las raíces de la mata se van haciendo piedra, la tierra se va poniendo compacta y eso impide el crecimiento, eso impide que los fertilizantes lleguen. Entonces el viñador le dice: venga, yo remuevo la tierra, yo la muevo para que el fertilizante pueda llegar, le echo los fertilizantes. Ese trato especial que el Señor en su misericordia nos da cuando estamos llegando al límite. Y entonces el Señor envía personas, envía familiares, envía líderes, envía circunstancias a través de las cuales Él va removiendo y nos va llevando a entender que indudablemente, ¿cierto? Hay situaciones que hay que cambiar, ¿cierto? El Señor necesita remover malos hábitos. El Señor empieza a remover distracciones que hay en nuestra vida, falta de rutinas, desorden, pecado, todo lo que está impidiendo que usted dé fruto. Vuelvo y le repito: malos hábitos, distracciones, pecado, desorden. Todas esas son las piedras que no nos dejan dar fruto. Y el Señor las empieza a mover y nos las empieza a mostrar y empieza a decir: mire, vamos cambiando esto, vamos cambiando esto. A mí me impacta mucho la frase que utiliza la Biblia: solo ocupa espacio en mi jardín.
Esta matica solo ocupa espacio en mi jardín, no da fruto. Esta matica inutiliza la tierra. Yo no quiero ser. Y ojalá usted se niegue a ser esa mata que solo ocupa espacio en el jardín, que no da fruto de arrepentimiento. Y entonces Jesucristo vino a darnos esa oportunidad. Aprovechemos esa oportunidad que el Señor nos está dando a todos. Eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús llevó a su audiencia en aquel entonces en medio de estas tragedias a reflexionar. A ellos ya se les acabó el tiempo, pero a ustedes les viene, porque a todos nos va a llegar ese día. La pregunta es, ¿estamos dando fruto? Como pecadores que somos, ¿cuáles son esos frutos de verdadero arrepentimiento? ¿Cuáles son esos cambios que nosotros estamos haciendo? Yo quisiera que usted meditara en eso. Por supuesto, tenemos que ponernos la camiseta por Venezuela, como se los ha dicho mi esposo. El sábado les hablaba un poco de eso en Houston. Este sábado a los de Cali les hablará un poco más de eso. Tenemos que ponernos la camiseta por Venezuela, como podamos, de las diferentes formas, como Dios nos lo está permitiendo, haciendo trabajo voluntario, enviando alimentos no perecederos, enviando recursos. Nuestra familia de Licete tiene la camiseta puesta por Venezuela. Pero además de eso tenemos que hacer la reflexión que a usted también un día le va a llegar ese momento donde el Señor dice no más, ya tu tiempo en esta tierra se acabó. Aprovechemos el tiempo que Dios nos está dando para dar frutos de verdadero arrepentimiento. Este es un tiempo para meditar mientras usted ve esos escombros, esas personas con su dolor tratando de recuperar sus seres queridos bajo los escombros. Piense que mañana puede ser usted y que quiere dejar usted, que quiere llevarse para la eternidad, cómo va usted a dejar su memoria, su legado en esta tierra. Reflexione como esposo, los que tienen pareja, reflexionen como hijos, como padres, como hermanos, como miembros de una iglesia, como miembros de una comunidad. ¿Cuál es nuestro fruto? Pongámonos la camiseta por Venezuela, pero también por su hogar, por su familia, por su iglesia. Aprovechemos el tiempo que todavía tenemos nosotros. Yo quisiera terminar con la historia de un hombre muy especial que nuestra familia conoció. Como muchos de ustedes saben, hace poco nuestra familia también vivió una situación muy difícil. Nuestra sobrina perdió a su esposo de tan solo 42 años. Ninguno de nosotros espera partir tan temprano, ¿verdad? Pero yo he reflexionado mucho alrededor de su historia, porque es una historia que en lo personal nos ha parecido muy bella, nos ha dejado muchas enseñanzas y tiene que ver con esto de lo que les estoy hablando. John fue un hombre que tuvo que enfrentar muchos retos en su vida, muchos retos en su familia de origen, muchos retos en su salud personal. Pero fue un hombre que nunca se rindió, fue un hombre que se esforzó, que con todos los retos que eran demasiados, conquistó a la chica de sus sueños, se casó, formó una familia, tuvo 3 hijos a sus 42 años, tuvo 3 hijos.
Y a pesar de tener todos estos retos que fueron bastante grandes, él se puso la camiseta por su familia. Tuvo un accidente laboral y se añadió otro reto que le impidió seguir ejerciendo su profesión y sostener a su familia. Le tocó reinventarse, siendo ya un joven adulto, reinventarse, aprender a trabajar desde casa por la discapacidad que tuvo que enfrentar por este accidente laboral. Y fueron sus últimos, creo que a lo largo de 8 años después de que tuvo este accidente laboral, que tuvo que trabajar desde casa. Él no sabía que le quedaban 8 años para disfrutar a su familia. Y Dios se inventó la manera de que trabajara desde casa. Y todos los que pudimos compartir un poco con él, recordamos a un esposo que ayudó mucho a su esposa, que fue tierno, que se entregó a ella, que jugó mucho con sus hijos y que aprendió a reinventarse, a no quedarse en el dolor, en la victimización. Indudablemente pasó por momentos muy difíciles, pero aprendió a disfrutar y se puso la camiseta. Independiente de todos los obstáculos, se puso la camiseta. Se acercó al Señor, dejó una familia ubicada en una iglesia, sembrada en una iglesia, rodeada de amor, de cariño, rodeada del mejor ambiente. Él no sabía que le quedaban 8 años, pero fueron 8 años donde su esposa no le quedan sino bellos recuerdos, donde a sus hijos les quedó un papá que jugó mucho, que compartió mucho, que a los que pudimos compartir con él nos llenó de muchas cosas bellas, desde sus limitaciones, que eran muchísimas. Yo le daba muchas gracias al Señor por mi esposo, por su vida, por su legado, y claro, él ahora está mejor que nosotros disfrutando del cielo. La pregunta es, usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda. Disfrutemos, por supuesto, disfrutemos la vida que Dios nos ha dado, pero hagamos la reflexión, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que reaprender? ¿Qué tenemos que ajustar? Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y qué rico que cuando el Señor diga ya, tu tiempo se acabó, haya fruto. Se encuentre en usted un hombre que dio fruto, una mujer que dio fruto en todas las áreas de la vida. Familia, oremos. Padre, gracias por esta reflexión a la que tú nos llevas. Gracias, mi Jesús, por tu misericordia. Gracias porque eres tú aquel que intercede por nosotros en medio de nuestra necedad a veces, cuando insistimos en seguir con esos malos hábitos, cuando insistimos en no querer cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar. Gracias por tu misericordia, Señor. Pero no queremos ser de aquellos que olvidan que en algún momento el tiempo se va a acabar. Queremos ser esas matas, esas plantas que dan fruto y mucho fruto, Señor. Queremos aprovechar el tiempo. Guárdanos de ser aquellos hombres y mujeres que nos quedamos en la victimización, que nos quedamos en porque a mí, porque me tocó esto, porque me tocó con esta persona, porque esta situación, sino que por el contrario, Señor, yo pueda dejarme mover la tierra por ti, y que tú vayas
Señor, diluyendo esos malos hábitos, diluyendo esas situaciones que no me dejan avanzar, ese desorden, ese pecado. Sigue mostrando a nuestra vida, Señor, eso que se tiene que destruir para que el fertilizante que es tu palabra, Señor, pueda llegar y sustentar y hacer crecer esa mata y dar mucho fruto, Señor. Yo te lo ruego. Permítenos entender, Señor, que es nuestro tiempo de arrepentirnos, de cambiar, que es nuestro tiempo de aprovechar la vida que tú nos has dado, de entender que cada límite que tú nos has puesto, Señor, es porque tú sabes lo que viene mañana. Señor, ayúdanos a desarrollar esa inteligencia espiritual y que ese límite que nos has puesto, como un día se lo pusiste a John con su accidente laboral, tener que estar en casa. Yo no sé cuál es ese límite que Dios le ha puesto a usted, pero pídale al Señor inteligencia espiritual para que usted pueda comprender que es que hay algo que cambiar, porque el tiempo es limitado. Señor, yo te ruego que esta tragedia que vive hoy Venezuela nos lleve a meditar como nos lo enseña Jesús en esta historia. Enséñanos a meditar en estos 3 días de ayuno, a meditar con nuestra pareja, con nuestros hijos, que tenemos que cambiar. Mañana podemos ser nosotros. Oh Dios, hoy te rogamos por Venezuela, por esas familias que lo perdieron todo, Señor. Aún a sus seres queridos, consuélalos, trae el consuelo que proviene de lo alto. Mueve, Señor, al mundo entero para llevar las ayudas que ellos necesitan en este momento, para levantarse, para reconstruir, que este sea un nuevo comienzo para ellos en todas las áreas de su vida. Aún yo te ruego, Señor, por nuestros misioneros en Venezuela, para que les des la gracia y la sabiduría para ayudar, para consolar, para restaurar, para ayudar a levantar. Ayúdanos a ponernos la camiseta por Venezuela, desde donde podemos cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu misericordia será una vez más con Venezuela y tu mano poderosa se levantará una vez más. Yo le invito a que en este momento usted interceda por esas personas que quizá usted conoce con nombre propio, que están allá pasando un momento difícil. Oremos por aquellos aún que están en esa labor de rescatistas, muchos de ellos ni siquiera con entrenamiento, con el solo anhelo de servir. Ayúdalos, protégelos, guárdalos. Dales esa agilidad que necesitan para seguir encontrando vidas, Señor, para seguir, Señor, recuperando lo que en tu misericordia, Señor, pueden lograr, papá. Oh, Señor, toma nuestras mentes. Toma la mente del pueblo venezolano que no puede entender estos momentos de la vida. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Pero ayúdanos a descansar en tu soberanía. Ayúdanos a descansar en tu fidelidad, en tu misericordia, en tu bondad, en esos propósitos de bien y no de mal que tú tienes. Y permítenos seguir meditando
a lo largo de estos 3 días de ayuno, Señor. Permítenos seguir poniéndonos la camiseta en nuestra propia vida, Señor, y por Venezuela. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, feliz día y nos vemos entonces mañana en nuestro segundo día de ayuno.